gracias por su asistencia. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que es la iluminación creativa con cintas LEDs. Las cintas LED son unos componentes electrónicos que los usamos mucho en iluminación, tanto como iluminación general como iluminación decorativa, y ahora vamos a ver un poco de ejemplos, un poco de recomendaciones para las instalaciones y cuáles son los resultados del uso de este componente electrónico que se ha puesto mucho de moda ahora. Entonces, empecemos con las ventajas de las cintas LEDs. Primero, como iluminación general. Recuerden que nosotros tenemos varias cintas LEDs que tienen varios flujos luminosos, o sea, cantidad de luz, que nos van a dar diferentes efectos en la arquitectura y el diseño interior de acuerdo a la aplicación. Entonces, si nosotros queremos evitar una iluminación que tenga sombras, como lo que vemos en el lado izquierdo de la pantalla, y queremos tener una iluminación mucho más homogénea, una iluminación continua, y evitando este tipo de iluminación que normalmente antes lo hacíamos con un sistema fluorescente o con lámparas tipo spots, que lo que van a hacer es acentuar más y no nos van a dar la iluminación lineal que nosotros necesitamos, pues necesitamos usar de este tipo de iluminación, ¿no? Sistema de iluminación. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas de usar las cintas de LED bands? Primero, que son cintas de alta calidad. Nos van a dar una homogeneidad de color, que quiere decir que el color se va a mantener en toda la vida útil del producto, y además que tiene garantía desde 2 hasta 5 años dependiendo del tipo de producto y dependiendo también la aplicación donde vamos a usar esta cinta LED. Lo bueno de las cintas LED y por qué lo usamos mucho en el área de proyectos es porque nos da cierta versatilidad para que nosotros podamos diseñar. Antes era muy complicado porque usábamos tubos LED y teníamos que regirnos a la longitud del tubo LED o del elemento que nos iba a dar la iluminación. Teníamos que ahí hacer algunos trucos para evitar que se vea la sombra de los sockets del tubo, del equipo de los tubos. Y ahora mismo con una cinta, porque realmente es una cinta bastante delgada que tiene diodos LEDs, vamos a poder tener una iluminación bastante homogénea y vamos a lograr el efecto que queremos, porque también va a depender de cómo vamos a colocar nosotros la cinta LED. Si la vamos a colocar en techos, en mobiliario, si la colocamos de abajo hacia arriba nos va a dar una iluminación mucho más dramática, si la colocamos de arriba hacia abajo nos va a dar otro tipo de iluminación que nos va a bañar más el espacio. Entonces, antes de elegir una cinta LED para que nosotros podamos usar en nuestros proyectos, hay que recordar que la cinta LED tiene cierto flujo luminoso, que quiere decir cierta cantidad de luz. Comencemos por ahí. Comencemos por el lado derecho, que va a ser como baja luminosidad o bajo flujo luminoso, que podemos más o menos tener una cinta de 400 lúmenes por metro, porque como saben, las cintas LED vienen en rollos de 5, 20 metros, etcétera. Dependiendo del fabricante, nosotros necesitamos medir el flujo luminoso por metro lineal, porque es así como vamos a usar la aplicación de esta cinta. Entonces, si tenemos un flujo de 400 lúmenes por metro, vamos a tener una baja luminosidad. ¿Qué quiere decir? Que vamos a acentuar diferentes objetos, que vamos a tener, especialmente en ambientes donde no hay mucha iluminación, donde no vamos a necesitar destacar ningún producto y simplemente queremos darle un toque de luz, especialmente muebles, etc. Luego viene media luminosidad o medio flujo luminoso, que ya tenemos aproximadamente 600 lúmenes, o sea, de 400 lúmenes en adelante, aproximadamente hasta 600 lúmenes, vamos a destacar cierto mobiliario, como el ejemplo que podemos ver. Luego vamos a tener desde 600 a 1000 lúmenes, y con este flujo luminoso nosotros ya podemos iluminar falsos cielos. ¿Por qué necesitamos más luz? Porque normalmente cuando vamos a iluminar falsos cielos vamos a competir con diversos tipos de iluminación que ya hay en el ambiente. Podemos tener spots o downlights o paneles que ya nos van a dar otro tipo de iluminación, y necesitamos un poquito más de luz para dar el efecto, y el efecto que nosotros querramos dar para destacar diferentes mobiliarios o arquitectura no se vea perdida en el espacio. Y luego tenemos las cintas LED que van a tener un alto flujo luminoso, que van a ir desde 1000 lúmenes hasta 2000 lúmenes, y ya vamos a poder lograr una iluminación general, porque sí, también podemos lograr la iluminación general de los ambientes solamente con cintas LEDs.
Y esto nos va a permitir sustituir luminarias, porque a veces no queremos ver directamente los objetos, las luminarias, que si son cuadradas o redondas, y preferimos que la fuente de luz se esconda en el ambiente para que nosotros tengamos un efecto diferente de iluminación. Entonces, como podemos ver, es totalmente versátil y flexible usar cintas LEDs, porque podemos lograr desde acentuar cosas muy pequeñas o darle ese toque de luz que queremos en el ambiente, hasta altos flujos luminosos que nos van a poder iluminar hasta centros comerciales, residenciales, oficinas. No hay límite en realidad para el uso de este tipo de iluminación. Entonces vamos a ir un poco por las etapas de planeamiento para la instalación de cintas LEDs. Primero comencemos, tenemos nuestro proyecto. La pregunta es, ¿qué se quiere iluminar con cintas LEDs? Entonces, vamos a seleccionar la cinta LED basada en la aplicación. Como lo hablamos en un primer momento, vamos a elegir el flujo luminoso adecuado de acuerdo al efecto que nosotros necesitamos lograr en el ambiente. Queremos tener una iluminación decorativa, una estantería, una iluminación en muebles, usemos un flujo luminoso hasta 400 lúmenes por metro. Queremos tener una iluminación indirecta adicional de la iluminación que ya tenemos en salas de estar, bares, etc. Usemos hasta un flujo luminoso de 600 lúmenes. Y si ya queremos hacer la iluminación de los falsos cielos, que es lo que más se iluminan con este tipo de cintas LEDs, dar una iluminación indirecta complementaria a la iluminación que tenemos en el espacio, usemos hasta 1000 lúmenes por metro. Y si ya queremos lograr una alta luminosidad o un alto flujo luminoso en el ambiente, generando una iluminación general indirecta, brillante para salas de estar, áreas de entrada, escaparates, mostradores, en hotelería, pues ya podemos usar una cinta de alto flujo luminoso. En nuestro portafolio nosotros tenemos desde la cinta desde 390 lúmenes hasta 2500 lúmenes por metro. Entonces vamos al siguiente punto. ¿Es suficiente una cinta para uso interno o es necesaria una versión con protección IP65? O una protección para exteriores. Bueno, para resolver esta pregunta necesitamos primero decir dónde vamos a colocar nuestra cinta LED. La vamos a colocar en un área residencial donde no necesita ninguna protección, solamente vamos a usarlo en interiores, o lo vamos a usar en un área exterior o un área donde hay mucha suciedad, mucha humedad, porque no necesariamente tiene que ser un jardín para que usemos una cinta con una protección exterior. Entonces vamos a seleccionar las cintas basadas en la aplicación. Esto es muy importante para evitar que nosotros podamos tener problemas a futuro, tomando en cuenta que si vamos a tener una iluminación donde vamos a esconder la fuente de luz, por ejemplo, escaleras exteriores, tenemos que elegir una cinta que realmente tenga la protección adecuada, porque si la cinta no tiene la protección adecuada, hay mucha humedad en el ambiente y nosotros no pensamos eso en el momento antes de instalarlo, va a ser mucho más complicada la desinstalación que haber pensado antes qué tipo de cinta tenemos que usar de acuerdo a la aplicación o el entorno. Entonces, si tenemos áreas secas, libres de polvo, estamos hablando falsos techos, interiores, armarios, mobiliarios, salas de estar, todo lo que es una área interna, podemos usar cintas LED de interiores que nosotros le conocemos con grado de protección IP20. Si ya vamos a tener áreas con polvo y humedad, típico en el uso de baños, por ejemplo, cocinas, donde generamos más humedad, también hay mucha más grasa, y donde existe la posibilidad también de que las personas tengan contacto con el producto, usemos una cinta que tenga un IP65 al menos y nos aguante este tipo de entornos. Ahora, si ya lo vamos a usar totalmente en exteriores, para iluminar una escalera de entrada a un edificio, al aire libre totalmente, una terraza donde vamos a estar, donde la cinta va a poder tener contacto con agentes externos como lluvia, polvo, entonces es ideal que nosotros usemos una cinta IP65, IP66, recomendable, para que tenga una buena vida útil. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en consideración para evitar problemas a futuro más que todo. Si ya hemos pensado en la protección de la cinta, qué cantidad de luz queremos usar, ahora pensemos un poco cómo vamos a hacer la instalación de las cintas. Normalmente para instalar las cintas necesitamos un perfil de aluminio recomendado de acuerdo si va a ser una cinta interior o exterior. Recuerden que la cinta interior tiene una protección que va a hacer que la cinta sea un poco más ancha.
o un poco más alta a la cinta normal. Entonces, primero que usar un perfil de aluminio nos va a ayudar mucho a tener también un recubrimiento a las condiciones térmicas, porque hay perfiles de aluminio que también tienen un IP de protección y van a garantizar la vida útil de la cinta. Es ideal también que la coloquemos porque especialmente para las cintas LED que tienen un flujo medio de 600 lúmenes en adelante, van a generar cierto calor. Entonces necesitamos disipar ese calor usando un perfil de aluminio. Necesitamos ayudar a la cinta LED y necesitamos también ayudar que nos dure toda la vida útil que indica el fabricante. Asimismo, también usar un perfil nos va a permitir que el difusor nos ayude a la homogeneidad y evitemos los típicos puntitos que nosotros vemos reflejados a veces en los materiales, por ejemplo, brillantes. Entonces, es ideal también contar con un difusor para tener una mejor distribución de luz. Y siempre importante que si vamos a colocar una cinta LED, vayamos a limpiar muy bien la superficie para evitar que la cinta no se pegue muy bien y se vaya a estar despegando, ¿no? Aquí pueden ver mejor un ejemplo de la aplicación de un perfil de aluminio. En este caso es un perfil de aluminio un poco más anchito y probablemente necesitaban una cinta con un alto flujo luminoso y han usado 2 cintas LED en este perfil para dar el efecto que necesitaban. Entonces, como pueden ver, el efecto del perfil apagado con el efecto del perfil prendido también va a importar mucho qué tan alto o la profundidad del perfil de aluminio con el difusor para evitar que se puedan ver o se puedan reflejar los puntos LEDs en la superficie. Aquí pueden ver un poco más sobre el tema de los accesorios y perfiles de aluminio, los difusores. Recuerden que para las cintas que son con protección exterior vamos a necesitar un perfil que sea mucho más alto para que entre sin ningún problema, y si son cintas para interiores sin problema podemos usar un perfil mucho más delgado. También hay aplicaciones especiales, como por ejemplo aplicaciones en estanterías o en muebles, en barandas, donde vamos a tener perfiles especiales, como el ejemplo de la parte inferior, que pueden ser redondos o que pueden ser en ángulo de 45 o 90 grados para dar otro efecto de iluminación. Entonces, no solamente vamos a tener los perfiles que nos van a ayudar a que tengamos una mejor disipación de calor o que simplemente el difusor evite que se vean los puntos, sino también vamos a tener perfiles especiales que nos van a permitir que instalemos de una forma correcta la cinta de acuerdo al efecto que nosotros queremos lograr. Entonces, si vemos un poco qué podemos lograr con los perfiles, miren, nosotros tenemos perfiles, por ejemplo, redondos que van perfectos para para esconderlos, por ejemplo, en los pasamanos, o también este tipo de ángulo que nos permite tener otro efecto de iluminación que va desde un lado, especialmente en mobiliarios. Hay perfiles que nos permiten empotrar la cinta LED, hay otros que nos permiten adosarlos, hay otros que nos permiten tener una iluminación desde abajo hacia arriba, en estanterías también, si queremos tener una iluminación mucho más dramática. Entonces, en realidad hay una cantidad increíble en el mercado de perfiles que nos van a permitir usarlos de acuerdo a la aplicación que nosotros vayamos a tener en nuestro proyecto. Tercero, vamos a escoger ya la cinta LED y los accesorios. Recuerden que las cintas LED siempre van a tener accesorios que nos van a permitir unir. Primero, ustedes saben que podemos cortar la cinta donde el fabricante nos indique, tener las tijeritas. Podemos cortar sin problema la cinta. La cinta es totalmente flexible. Vamos a tener, de acuerdo a la potencia de la cinta, podemos cortar en 3 centímetros, 6 centímetros, 8 centímetros. Y vamos a tener diferentes conectores para unir las cintas. En el caso de que queremos unirlos en el caso que queremos hacer unirlos por ejemplo, en un falso techo y necesitamos la curva a 90 grados, también hay conectores que nos permiten hacer eso, que nos permiten conectar la cinta directamente con el driver para uso interior, para uso exterior, clips que nos van a permitir sujetar la cinta. Entonces, en realidad lo ideal es que nosotros podamos conocer que existe todo este mundo de cintas LEDs. No solamente tenemos la cinta y ya está, sino tenemos diferentes accesorios que nos van a hacer la vida mucho más fácil. La idea es que nosotros podamos usarlos y demos en realidad un correcto uso de la cinta y evitemos estar haciendo otro tipo de soldando las cintas LEDs que en realidad pueden malograr la cinta, ¿no? Si no se hace con cuidado.
El tema de los drivers es esto muy importante porque, ok, tenemos una cinta, tenemos una fuente de luz que nosotros no vemos, el efecto de iluminación es increíble dependiendo de la cinta que usemos, pero recuerden que las cintas LED son de bajo voltaje, es decir, que funcionan a 12 o 24 voltios. Entonces nosotros necesitamos convertir ese voltaje a la tensión que nosotros usamos, que es 220 voltios. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un convertidor, un transformador o un driver que nos va a permitir convertir el voltaje a la tensión que nosotros estamos usando. Entonces, tenemos el ejemplo, la cinta LED, que está conectado a este driver, que puede ser 12 voltios en el caso de las cintas semiprofesionales o 24 voltios en el caso de las cintas profesionales. Entonces tenemos la cinta LED, que es nuestra fuente de luz. Tenemos nuestro driver, que nos va a convertir nuestro voltaje de 24 voltios, en este caso, a 220 o 240. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo donde se vea mucho mejor. Ok. Tenemos la cinta LED, tenemos las polaridades que hay que respetar, el positivo y negativo. Las cintas LED, los conectores de las cintas LED siempre van a tener dos cablecitos. El cablecito rojo y el cablecito negro. El cablecito negro quiere decir negativo y el cablecito rojo positivo. Vamos a conectarlo tal cual nos indica el driver, positivo y negativo, y vamos a hacer la conexión correcta para que luego tengamos la tensión de la alimentación a 220, 240. Nosotros tenemos también una gran cantidad o una gama importante de drivers, dependiendo de la aplicación que vamos a hacer. Tenemos drivers que nos permiten simplemente hacer nuestra instalación para prender y apagar las luces, o tenemos también drivers que nos van a hacer una iluminación dinámica, que quiere decir que vamos a poder dimar las cintas LEDs, especialmente para el portafolio profesional. Entonces, nosotros de repente hemos elegido una cinta con un flujo luminoso un poco alto y para ciertas ocasiones, como una sala de reuniones, necesitamos dimar la luz para ver una presentación. Entonces podemos hacerlo y es así como también de una manera bastante sencilla, simplemente cambiando el driver vamos a tener cintas dimables o no dimables. Esto lo tenemos que ver en el tema del desarrollo del proyecto. En este caso tenemos un ejemplo, es una cinta profesional en nuestro portafolio que tiene 9.6 watts por metro. Recuerden que la potencia y el flujo luminoso en las cintas LED siempre va a ser por metro lineal. Entonces tenemos esta cinta LED que, como ven, es de interiores, no tiene ninguna protección exterior. Tiene 9.6 watts por metro lineal, tiene 1300 lúmenes por metro, o sea, es una cinta de alto flujo luminoso. Funciona a un voltaje de 24 voltios. Vamos a necesitar un driver que convierta 24 a 220. Y el rollo de la cinta normalmente viene en 5 metros. Entonces, ¿cómo vamos a sacar? ¿Cómo vamos a sacar y vamos a decir, ok, quiero usar los 5 metros o quiero usar 10 metros de cinta lineal, como tenemos en el plano? Ven que hay dos líneas de 5 metros, por lo tanto vamos a necesitar 10 metros lineales de cinta LED. Necesitamos dos rollos, puede funcionar con un driver o dos drivers, pues vamos a convertir. Tenemos 9.6 watts por metro por los 10 metros lineales que tenemos en este proyecto, que es iluminar una sala. Vamos a necesitar una potencia mínima del driver de 96 watts, porque estamos multiplicando la potencia por la longitud, que son 10 metros. Necesitamos un driver de 96 watts o necesitamos un driver de aproximadamente, o dos drivers de 50 watts. Nosotros tenemos driver de 100 watts, por lo tanto necesitaríamos solo un driver en la cual podemos instalar para este tipo de proyecto. Y ahora vamos a ver cómo lo podemos instalar. Tendríamos que hacer una instalación paralela. Aquí tenemos el driver, aquí tenemos la alimentación a 220 y tenemos también la salida a 24 voltios donde vamos a alimentar la cinta. Entonces nosotros podemos tener, lo ideal es tener hasta 10 metros de longitud en la alimentación de un driver. Aquí han puesto 15. Y de esta forma, paralelamente, nosotros podemos alimentar dos cintas LED de un solo driver. Entonces no es necesario que nosotros pensemos en usar un driver por cada rollo. A veces tenemos una potencia mínima de la cinta y podemos aprovechar y usar un solo driver. Y de esta forma nosotros podemos hacer la conexión sin ningún problema de la cinta al driver.
y del driver a la tensión de red. Esto es solamente un zoom para que vean un poco de cómo conectas la cinta al driver. Siempre hay un conector que te va a permitir hacer esta conexión, porque recuerden que la cinta es solo una cinta LED, que nos va a permitir abrir este conector e insertar la cinta y de esta forma hacer la conexión muy sencilla de la cinta, el positivo y negativo de nuestro driver a nuestro driver dimable o no dimable, dependiendo. Esto en el caso de una cinta IP20, vean que no tiene ningún recubrimiento y podemos ver los diodos sin problema. ¿Cómo conectamos igualmente la cinta LED IP20 al driver? Simplemente removemos las tapas del driver, vamos a tener dos tapas, en el lado superior y en el lado inferior. Vamos a conectar el positivo y negativo. Recuerden que el driver siempre nos va a decir positivo y negativo. Aquí tenemos que conectar los cables, el negro negativo y el rojo positivo. Atornillamos la tapa del output, de la salida, abrimos la tapa del input, de la entrada, y ahí vamos a colocar los cables eléctricos de nuestra tensión de red. Entonces, como ven, es algo muy sencillo, que lo puede hacer sin problema cualquiera de nosotros. Podemos simplemente hacer la conexión de nuestra cinta LED y ya tenemos nuestro driver funcionando y nuestro driver conectado a la tensión de red. ¿Se requieren otros componentes para la instalación? Bueno, sí, en realidad nosotros podemos escoger el control de nuestra iluminación para que sea una iluminación dinámica. Nosotros podemos bajar el flujo luminoso de la cinta desde un 1% hasta un 100% y lo podemos hacer con diferentes protocolos de dimerización. Podemos usar protocolos de 1 a 10 voltios, protocolos DALI, protocolos Bluetooth, Wi-Fi, y esto va a depender totalmente del proyecto que estemos realizando. Si es un proyecto de automatización, vamos a usar un protocolo DALI o Bluetooth, que es lo que se está usando ahora para automatizar sin ningún cableado, o si también necesitamos un cableado, pues lo podemos hacer con uno de 1 a 10 voltios. Ok, vayamos un poco a la aplicación de las cintas LEDs, dónde las podemos usar y qué efectos podemos conseguir. Primero tenemos la típica aplicación, donde la vemos más seguido en los proyectos, es en la iluminación de falsos techos. Vamos a tener dos tipos de iluminación. Primero, la iluminación general, que nos la va a dar una cinta de alto flujo luminoso, que nos va a permitir, como ven en el ejemplo, no tener otro tipo de iluminación, sino con este tipo de cintas LED, tener un buen flujo luminoso en el espacio. Y esto lo podemos comprobar con un cálculo lumínico, para saber qué flujo luminoso usar y tener este efecto donde no sea ni mucha ni poca luz. Con esto vamos a lograr primero una luz uniforme sin sombras, vamos a tener un brillo básico de luz indirecta. Nosotros no vamos a ver para nada la fuente de luz. Lo podemos hacer en el techo o en la pared, donde nosotros lo necesitemos en el proyecto. Apoya mucho al concepto de la iluminación centrada en el ser humano. Primero, porque como está en la luz en el techo, se va a percibir como si fuera una luz natural, como si tuviéramos una luz cenital. Y eso es importante, que de todas las formas posibles con la luz artificial nosotros creemos espacios donde las personas quieran estar y no espacios donde la persona realmente se sienta cansada o fatigada porque hay muy poca luz o deslumbrada porque hay demasiada iluminación. Entonces, con esta cinta de alto flujo luminoso nosotros tenemos hasta 2000 lúmenes por metro. Después, las ventajas de tener una iluminación en los falsos techos, como ven, este tipo de iluminación lineal nos va a dar la sensación de que tenemos un ambiente mucho más amplio si nosotros queremos usar la iluminación como parte de la arquitectura. Va a enfatizar y destacar elementos arquitectónicos como la estructura del techo, en este caso como que el techo puede estar más abajo o más metido. De alguna forma nosotros con la iluminación podemos generar espacios mucho más atractivos. Vamos a crear luz indirecta difusa, vamos a tener totalmente una iluminación homogénea y esto es algo muy importante en las cintas LEDs en realidad, porque el efecto que estamos dando es un efecto que las personas pueden percibir, pero finalmente no se pueden deslumbrar porque no estamos viendo directamente la fuente de luz. Después tenemos la iluminación decorativa,
que va a ser una iluminación que, como vieron ustedes, va a tener un flujo luminoso mucho más bajo, y vamos a destacar pequeños elementos arquitectónicos. Vamos a tener una iluminación mucho más baja, especialmente en áreas residenciales donde no necesitamos colocar cintas de alto flujo luminoso, y podemos tener niveles de hasta 500 lúmenes por metro. Salas de reunión, en realidad esto es súper importante. Hemos usado mucho las cintas LEDs en las salas de reunión porque nos da ciertas ventajas. Primero, que vamos a destacar elementos arquitectónicos como la estructura del techo, y vamos a crear una luz indirecta difusa, una luz mucho más homogénea, y vamos a poder hacer también diferentes efectos de iluminación, porque si nosotros tenemos el control de la iluminación, dimerizando la luz, vamos a poder crear distintos escenarios en un solo ambiente. Entonces, con la luz, con las cintas LED vamos a poder crear este tipo de efecto. No solamente con los protocolos que revisamos, sino ahora mismo también tenemos un sistema Smart Light que nos permite, con las cintas LED profesionales, crear diferentes escenas de luz. Entonces, las cintas LED también nos dan una flexibilidad amplia para crear distintos escenarios en un solo ambiente. Algo importante también es que con las cintas LED no solamente vamos a tener una temperatura de color cálida, neutra o fría, como es que las conocemos normalmente, sino también podemos poner un poco de color. Entonces, las cintas LED de color, especialmente en las áreas institucionales, nos van a permitir crear identidad al ambiente. ¿Qué quiere decir? Que si la marca es naranja, como LED Vans, podemos crear este efecto de luz de forma muy ligera en el ambiente, simplemente dándole un acento de iluminación, y de esta forma podemos crear con la luz también la identidad del ambiente. Entonces, pensemos también como la luz de color, no como algo como que no lo usaría en mi proyecto, sino como que sí, también podemos implementarlo, y puede ser una iluminación, no iluminación general, pero sí puede ser una iluminación complementaria a nuestro ambiente. La luz de color obviamente también se usa mucho en ambientes sociales como bares y restaurantes, porque nos va a dar una luz colorida y dinámica, creando identidad al ambiente, especialmente en este tipo de áreas sociales nocturnos donde necesitamos también un poco de color. La iluminación de paredes. La iluminación de paredes es algo que tal vez no ven muy seguido, pero es un efecto muy bonito de iluminación que se da con las cintas LEDs. Nos van a dar una apariencia de un ambiente mucho más amplio. La luz puede estar empotrada en las paredes y nosotros tampoco ver necesariamente la fuente de luz, y nos van a dar este efecto de iluminación brillante y espacioso. Así que no necesariamente necesitamos tener, a veces hay proyectos donde no tenemos el punto de luz en el techo y el techo es de concreto, y cómo solucionamos este problema de no tener iluminación por ejemplo, en este corredor, ¿no? En áreas hospitales o áreas de spas, podemos generar este tipo de iluminación paralela que nos va a encaminar esta área, el pasillo, y vamos a tener también un efecto de iluminación bastante interesante, como ven en la imagen. La aplicación en mobiliario es algo que se usa muchísimo con la iluminación. Este tipo de iluminación nos va a ayudar a resaltar mucho el mobiliario, y también cuando la colocamos debajo de los muebles nos va a dar la sensación de que los muebles están flotando. Entonces vamos a sentir como el mueble bastante ligero. Probablemente no es ligero, probablemente pese un montón, y aparte porque tiene este acabado aquí en la pared que probablemente se vea sin iluminación como un elemento pesado, pero con la iluminación nosotros le estamos aportando a la arquitectura, no solo a la arquitectura, sino también al diseño interior, otro tipo de concepto. Entonces se ve como un área más sofisticada, como que se pensó mucho en esta decoración, simplemente colocándole la cinta LED debajo del mueble. La iluminación de caminos, una iluminación que podemos esconder debajo del zócalo, también es algo muy importante. Nos va a aportar una sensación de confort y puede convertir los corredores en un lugar totalmente agradable y con ganas de estar. Es más, nos va a enmarcar un poco también el camino. Y, por ejemplo, en este ambiente que parece un spa porque es una zona donde hay una piscina, nos da este efecto de que no tenemos ninguna luz que nos está molestando y tenemos un efecto totalmente relajante en este ambiente.
La iluminación de estantes también es algo que se maneja muchísimo. Recuerden que tenemos diferentes flujos luminosos y de acuerdo al efecto que nosotros queremos dar, hay que elegir también un flujo luminoso. En este caso, puedes usar desde un flujo medio hasta un flujo bajo, porque estamos dando iluminación arriba y abajo de la estantería. Como pueden ver este efecto, entonces tratemos de no colocar demasiada iluminación porque de por sí ya estamos colocando dos fuentes de luz en un mismo estante. Entonces aquí la iluminación desde abajo hacia arriba nos va a dar un efecto dramático y de arriba hacia abajo nos va a bañar un poco el espacio. Entonces, si ustedes ven una iluminación en mobiliario o iluminación en estantes, primero va a ser una presentación totalmente atractiva al espacio, va a dar otro tipo de presentación a la escultura o a los objetos que nosotros estemos colocando en esta estantería, porque nos va a dar esta iluminación difusa e indirecta, ¿verdad? Entonces ya le estamos dando otra vista al ambiente que tenemos, simplemente colocando la iluminación en nuestro mobiliario o estantería. La iluminación de nichos, eso es algo también que se usa muchísimo y como pueden ver, un buen efecto logrado con cintas LEDs es cuando nosotros no vemos la fuente de luz para nada y tampoco vemos reflejado, especialmente en materiales brillantes, los diodos de cinta LED, porque cuando nosotros llegamos a ver los diodos de cinta LED ya deja de tener el efecto de luz escondida. La iluminación en nichos nos va a crear un clima de sofisticación de todas formas y va a resaltar la decoración del ambiente. Luego, ¿qué pasa en las cocinas? Antes colocábamos o tubos LEDs o otro tipo de luminaria que a veces deslumbraba un poco al ojo porque lo veíamos directamente, pero es muy importante que no olvidemos que en el área de cocina necesitamos una iluminación ideal para tareas. Por lo tanto, necesitamos una iluminación en el momento adecuado que se incorpore a la arquitectura del mueble, al diseño del mueble, y que tenga la temperatura de color correcta también. Nosotros podemos colocar desde una temperatura cálida hasta una temperatura neutra, que va a ser ideal para tener esta área de tareas en la cocina, ¿no? Donde estamos cortando, o estamos haciendo o cocinando, o creando diferentes cosas en la cocina. Es muy importante y se ha vuelto también un área muy importante en las casas en esta coyuntura actual. En áreas externas, eso es muy importante, la iluminación decorativa que nosotros queremos dar, especialmente en áreas exteriores. Recordemos siempre colocar una iluminación baja, máximo media, porque recuerden que cuando cae la noche tenemos mucha oscuridad en el ambiente normalmente. No necesitamos mucha iluminación en el área externa, entonces tratemos de usar con cuidado la iluminación con cintas LEDs, especialmente en áreas como escaleras, donde no tratemos de poner mucha luz porque lo que va a pasar es deslumbrarnos y no vamos a ver bien los peldaños. Entonces tratemos de colocar la iluminación de las cintas LED de una forma muy decorativa. Y principalmente con la protección necesaria para exteriores, con un IP65 o un IP66 ideal para evitar tener problemas a futuro. Y si tienen alguna pregunta de qué pasa, cómo colocamos las cintas LEDs aquí y dónde escondemos los drivers, en realidad yo les diría que no tengan miedo de picar. Siempre hay que pensar obviamente en el plano, en el proyecto, dónde vamos a esconder el driver, pero siempre hay que buscar una forma de evitar que se vean cableados o se vea un trabajo no limpio para llegar a lograr realmente un buen uso de las cintas LEDs. Como LED-Vans, como marca, nosotros tenemos diferentes soluciones de cintas LEDs. Desde la forma más casera, digamos, porque son las cintas LED que vienen en este kit listos para instalarse, o sea, ya tienen su convertidor y lo podemos usar sin problema como consumidor final nosotros en nuestra casa, si queremos dar una iluminación en un mueble o tal vez en el área del dormitorio para crear un efecto de iluminación indirecta. Nosotros lo podemos hacer sin ningún problema con esta cinta, que va a tener un flujo decorativo, o sea, va a estar perfecto para que nosotros no llenemos de tanto flujo luminoso el área que queremos iluminar. Y ya va a tener un rollo de 5 metros de luz para interiores y tiene el plug para que nosotros lo conectemos directamente a la tensión. Cuando queramos lo desconectamos o lo conectamos y ya tenemos también una luz complementaria al tipo de iluminación que solemos tener en casa, que suele ser una iluminación general.
en el techo. Luego ya tenemos unas cintas semiprofesionales, que son las que usamos normalmente en aplicaciones residenciales o en oficinas, que vamos a tener ya diferentes temperaturas de color, desde la luz cálida, neutra o luz fría, de acuerdo a donde lo vayamos a colocar. Vamos a tener potencias desde 4.8 watts hasta 12 watts por metro. Y vamos a tener flujos desde 380 hasta 950. Entonces vamos a tener flujos desde decorativos hasta flujos medios. Entonces vamos a tener opciones interiores y exteriores, vamos a tener un rollo de 5 metros de extensión y aquí vamos a poder colocar sin ningún problema en nuestros proyectos residenciales esta cinta LED que tiene 20.000 horas de vida, 2 años de garantía y que nos puede durar hasta 5 años sin ningún problema en este tipo de aplicaciones. Recuerden siempre que las cintas LED van a tener, cada portafolio va a tener sus accesorios, también para interiores o exteriores, y que nos van a hacer siempre la alimentación de nuestras cintas LED y los conectores en el caso que necesitemos hacer otros diseños que no siempre van a ser lineales. Pueden ser en grados de 90 grados o en T o en X, dependiendo. Vamos a tener soportes para fijar la cinta LED, especialmente las cintas exteriores, que son un poco más anchitas. Y vamos a tener terminales de silicona, especialmente para las cintas con IP65, que nos van a permitir, si hemos cortado la cinta, nosotros colocar el terminal y evitar que la cinta LED se quede sin protección, porque recuerden que la cinta IP65 tiene que estar protegida en toda su extensión. Luego tenemos una cinta LED que se vende en rollos de 25 metros, que es una cinta LED que se conecta directamente. A diferencia de las cintas LED que siempre usan driver, esta de aquí se va a conectar directamente a la red, a la tensión de red. Entonces va a ser una cinta LED con IP65, va a tener 9 watts por metro y 550 lúmenes por watt. Va a ser una cinta entre decorativa y media. Y esta cinta LED, lo bueno es que nos va a permitir como tener mayor longitud, especialmente en proyectos donde nosotros necesitamos mucho más de 10 metros y no tenemos una cinta que nos dé esa longitud. Entonces, esta cinta LED va a ser ideal para este tipo de proyectos, porque no vamos a necesitar unir cintas, sino tener ya el largo completo. Y es perfecta porque nosotros podemos cortarla, tenemos conectores y vamos a cortar la cinta, o queremos unir dos tramos que no estamos usando. Vamos a tener soporte, sí, porque esta cinta LED, a diferencia de las anteriores, es un poco más anchita, más gruesa, porque es para exteriores. Y terminales de silicona, recuerden que como es una cinta que va directo a 220, tenemos que tener mucho cuidado en el uso que le vamos a dar a esta cinta. No podemos dejarla descubierta a la intemperie, sino siempre colocar los terminales para evitar que alguien pueda coger la cinta. Y bueno, siempre igualmente tiene un cable de alimentación que puede alimentar cualquier longitud de la cinta. Y la cinta profesional, que es la cinta de 24 voltios, ya vimos la de 12 voltios, es esta cinta que tiene desde 9 watts hasta 19 watts por metro, que nos van a dar flujos desde 1000 hasta 2600 lúmenes por metro. Entonces aquí ya tenemos una cinta que nos va a ayudar a tener este tipo de aplicaciones de iluminación general, que puede ser recesada en el techo, puede ser adosada, o puede ser como iluminación indirecta también, porque hemos hecho iluminación indirecta en un área de baños públicos solamente con cintas LED de alta potencia. Entonces, como les digo, no necesariamente necesitamos o pensemos en las cintas LED como un complemento a la decoración, como algo que se ve bonito, sino como también una iluminación que puede ser una iluminación general en nuestro ambiente y generamos otro tipo de iluminación al que estamos acostumbrados a ver. Estas cintas tienen en versiones igual interiores o exteriores. Y esta cinta nos va a permitir tener opción de dimar o no dimar las cintas. Estos son los drivers, tanto interiores o exteriores, de 100 watts. Esta es la versión de exteriores. Y bueno, solamente para terminar y decirles que el uso y la flexibilidad de las cintas LEDs en verdad le van a dar este punto final a nuestro proyecto. Yo creo que las cintas LED realmente nos dan versatilidad en los ambientes. Simplemente hay que saber un poco, conocer más sobre el producto para que lo usemos correctamente y logremos el efecto que queremos. Solo para terminar,
Como Ledmans decimos, como marca innovadora, siempre no hay suficiente oscuridad para apagar nuestra luz. Y aquí les dejo nuestros canales de comunicación. Tanto en YouTube, donde pueden ver videos de instalación de productos, Facebook e Instagram, donde siempre estamos activos colocando nuevos productos de nuestro portafolio. Así que voy a revisar un poco el chat para revisar sus consultas. Ok, la primera pregunta es, ¿cuál es el tiempo de duración de las cintas LED? Bueno, en el portafolio, como les explicaba, tenemos diferentes tipos de cintas LED. Tenemos cintas LED desde la versión que se conecta a 220, que tiene 6.000 horas de vida, hasta la versión profesional de alto flujo luminoso, que tiene 50.000 horas de vida. Dependiendo dónde lo vas a instalar, si es un área residencial, un área comercial, vamos a elegir entre 20.000 y 50.000 horas de vida, ¿no? Si es algo residencial, puede ser 20.000 horas de vida. Si es algo comercial, es ideal tener ya una mayor vida útil de los productos. Luego me preguntan, ¿qué cinta LED recomiendas para vitrinas, stands o boutiques? Bueno, esto va a depender en realidad. Esto va a depender en realidad, Camille, porque es importante que en un área retail nosotros pensemos la iluminación que vamos a tener en todo el espacio. Entonces, normalmente en estas áreas necesitamos como 1.000 o 1.500 luxes, dependiendo de 700 a 1.000 luxes, 1.500, dependiendo qué es lo que se va a dar en esta área. Eso quiere decir que vamos a tener mucha iluminación, porque lo que nosotros necesitamos es que se vean mucho los productos, se diferencien los productos, se acentúen ciertas cosas. Entonces, si vamos a tener mucha competencia de flujo luminoso en el ambiente, es ideal usar una cinta de alto flujo luminoso si lo que queremos es resaltar algo, ¿no? Resaltar de repente unas estanterías donde nosotros queremos vender algún producto, un accesorio. Si le ponemos un bajo flujo luminoso, lo que va a pasar es que nadie va a notar que le hemos colocado el efecto que le queríamos dar con la cinta LED. ¿Tenemos cintas LED que pueden estar sumergidas? No. Tenemos cintas LED con protección hasta IP66, que quiere decir que pueden soportar ciertos chorros de agua, pero no pueden estar sumergidas. Para que una cinta, luminaria o lámpara pueda estar sumergida, necesita un IP68 como mínimo. ¿Cómo se calcula la cantidad de lúmenes requeridas para los proyectos? Bueno, en realidad esto va un poco más en base a la experiencia y más o menos les di ahí algunos ejemplos de cuánto es un flujo bajo, medio o alto para que ustedes vean qué es lo que quieren lograr con la iluminación. Normalmente, si queremos tener, por ejemplo, una iluminación general solamente con cintas LED, sí es ideal hacer un cálculo lumínico para ver cuál es el flujo adecuado para tener los luxes necesarios de acuerdo al ambiente, especialmente si va a ser un ambiente comercial, una oficina, donde nosotros necesitamos ciertos luxes por normativa. Ok. La presentación sí se va a compartir, probablemente marketing les va a indicar de qué forma pueden obtenerla, pero sí, ningún problema, se les va a compartir la presentación. Ok, luego dice, con respecto a las condiciones externas, por ejemplo, un jardín, ¿qué protecciones tenemos para lluvias, aguas, etcétera? Lo ideal para un jardín es tener al menos una cinta que tenga una protección IP66. Dependiendo de dónde lo vamos a colocar, si es una terraza o realmente va a estar muy cerca al jardín, donde va a haber ciertas inmersiones de aguas momentáneas, entonces es ideal colocarle la mayor protección posible a la cinta y también que el driver esté en un lugar donde no vaya a quedar agua estancada y el driver pueda estar bajo el agua como mucho tiempo. Por eso es que los drivers tienen una mayor protección que la cinta. Los drivers de exteriores tienen hasta un IP67 que ayudan a tener la mayor protección a la cinta, a la longitud de la cinta, porque no solo recuerden que tenemos la cinta, sino también tenemos el driver que va a convertir el voltaje a la tensión de red. Entonces, los dos elementos deben estar correctamente instalados para evitar que estén sumergidos en agua o con agua estancada, especialmente en jardines. ¿Qué cintas LED recomendaría para una piscina? Bueno,
sería en realidad para el área exterior de la piscina. Recuerden que no podemos tener nada interior en la piscina porque necesitamos una protección diferente para este tipo de aplicaciones. Entonces, una cinta LED exterior, la cinta tiene que estar bien escondida para evitar que si el agua se rebalsa, le esté cayendo agua todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí hay que ver ahí un detalle constructivo ideal para evitar que la cinta pueda sufrir a futuro. Ok, se me están moviendo las preguntas. En la iluminación de estantes, ¿cuál es la mejor forma y cómo se debería colocar el interruptor y dónde? En la iluminación de estanterías, bueno, la mejor forma es en realidad el tipo de iluminación que tú quieras dar. Le puedes dar lo ideal, bueno, lo que siempre se usa es colocar la iluminación de arriba hacia abajo, pero como vieron en el ejemplo también hay efectos de abajo hacia arriba que nos van a dar una iluminación mucho más dramática y de repente es una iluminación que también estamos buscando. Entonces, sí va a depender del tipo de iluminación o el concepto que tú le quieras dar a tu diseño para ver cómo usas la iluminación. Puede ser también una iluminación en un ángulo de 45 grados o 90 para tener otro tipo de bañado de la estantería. El interruptor puede estar escondido o puede ser el mismo interruptor que tenemos para encender y apagar la iluminación general o puede ser un interruptor escondido en el mismo mueble. De la mejor forma, en realidad, que sea para el cliente, ¿no? Al usar las cintas LED se logra la proyección deseada. ¿Cuánto es el área de proyección según las normas en luces para las áreas de capacitación? En realidad, para usar una cinta LED y ya realmente revisar luxes, porque estamos usando espacios comerciales o oficinas, es ideal que usemos el Dialux o el programa de cálculo que usa el fabricante para asegurarnos de que la cantidad de flujo luminoso de la cinta que estemos usando va a darle una buena iluminación y también dónde estamos colocando la cinta, de que realmente no esté muy metida, para dar el efecto que nosotros necesitamos. Entonces sí, ahí hay que hacer algunos cálculos y también ideal si se puede ir al espacio y probar con la cinta LED para ver el efecto de dónde lo queremos colocar, si de costado, arriba, que dé la iluminación de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Entonces siempre es bueno hacer pruebas de luz también. Los productos, escríbanos a nuestras redes sociales si quieren tener más info de los productos o dónde se venden. Sí, las cintas LED, me preguntan si tienen cintas LED con mayor protección a un IP20. Sí, hay con IP20, IP65, IP66. Las cintas LED, vienen en voltajes de 12 voltios y 24 voltios y también hay una cinta de conexión directa a 220. Karen, ¿hay cintas LED que no necesitan driver? Sí, hay una en el portafolio que va conectado directamente a 220 y las pueden comprar por metro lineal. Ok, creo que eso sería. Creo que... Sí, gracias, Sam. Igual, discúlpame. Hemos mandado los archivos, bueno, el PDF de esta presentación por acá, por el chat. Igual el día de mañana se les va a estar enviando tanto la grabación de esta presentación como la presentación en sí, para que ahí lo puedan tener. Sí, igualmente si quedó alguna consulta pendiente de respuesta o tengan alguna duda después, no duden en contactarnos. Nosotros siempre estamos resolviendo dudas o consultas sobre nuestros productos en general del portafolio. Yo les agradezco mucho su tiempo, que en estos momentos es muy importante y muy valioso, y gracias por su atención. Listo, gracias, Sami. Gracias a todos. Buenas noches.